Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar a partes del mismo o incluso el programa completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Gracias a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks, de los institutos de análisis más prestigiosos, más reconocidos de esta ciudad, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Primer asunto, Canadá. Elecciones legislativas, elecciones generales tuvieron lugar ayer. Y se ha terminado el gobierno conservador de Stephen Harper después de prácticamente una década. Ganó las elecciones el Partido Liberal, consiguió 184 de los 338 escaños, es decir, mayoría muy cómoda. Y el líder del Partido Liberal es Justin Trudeau, hijo además de un primer ministro muy célebre en el Canadá, de Pierre Trudeau, quien gobernó desde finales de los años 60, primero por 2 periodos, después volvió a gobernar en los años 80, un hombre bastante liberal, hay que decirlo, que entre otras cosas generó lo que se llamaba la trudomanía, un fervor popular. El señor Justin Trudeau tenía dentro de su programa varias cuestiones. Por ejemplo, está abogando por la reducción de los impuestos a la clase media y más bien el aumento de los tributos a la clase alta, a las personas más adineradas. Es partidario de la legalización de la marihuana, es partidario del aborto. Cambio radical entonces en Canadá, que por otra parte es el segundo país más grande del mundo detrás de Rusia. Mark Twain, el escritor estadounidense, una vez dijo que a los políticos hay que cambiarlos igual que los pañales, muy frecuentemente y por las mismas razones. Y ese es el caso con Stephen Harper. Stephen Harper, hasta ayer primer ministro de Canadá, va a pasar a la historia como uno de los primeros ministros más longevos de ese país, el sexto que más ha durado en su oficina, de casi que 9 años. Cuando fue electo por primera vez con un gobierno de minoría en el 2006, mucha gente pensó que iba a ser bastante efímero su paso por el poder y más bien logró quedarse casi una década. Hay que darle mucho crédito a Stephen Harper por la manera en que manejó la economía canadiense. Canadá fue la economía del G7 que menos impacto tuvo durante la crisis del 2008, a pesar de ser un socio comercial tan cercano de Estados Unidos. La enorme mayoría de las exportaciones de Canadá van hacia Estados Unidos y por lo tanto los ciclos económicos son muy similares. Canadá es hoy una de las 10 economías más libres del planeta, o una reducción importante de impuestos. Sin embargo, luego de casi una década en el poder, ha habido claramente un desgaste político. La economía ha entrado en recesión, producto de la caída de los precios de las materias primas, y los sondeos indicaban que un 70% de los canadienses querían un cambio de cara a esta elección. En primera instancia, se volcaban hacia el partido que hasta ayer era el partido oficial de oposición, que era el partido de izquierda, el partido de los Nuevos Demócratas, que fueron una sorpresa en la elección del 2011, alcanzando una gran cantidad de escaños, desplazando el Partido Liberal, que había sido el partido de gobierno tradicional de Canadá, a un tercer lugar. Sin embargo, la figura de Justin Trudeau empezó a capturar la imaginación de los canadienses con una campaña muy positiva, una campaña que no cayó en el negativismo que lamentablemente en el que cayó Stephen Harper en sus últimas semanas de campaña. Así que se volcó un voto estratégico muy claro, principalmente en las provincias de Ontario y Quebec, que son las que tienen el grueso de los escaños en Canadá, donde mucha gente que antes votaba por los Nuevos Demócratas volcaron su voto a los liberales con la esperanza de que eso iba a sacar a Stephen Harper del poder. Ahora los canadienses entran en una etapa inédita que es la de las políticas dinásticas. Escogen claramente a un delfín, que era Justin Trudeau, hijo de un primer ministro que marcó por muchos años la historia canadiense. Es la primera vez que ocurre eso. La primera vez que ocurre que un primer ministro es hijo hijo del del primer ministro, exacto. Vamos a ver qué tal les funciona, Efectivamente tiene políticas bastante, por las cuales yo veo con entusiasmo el tema de la legalización de la marihuana, va a ser un tema bastante interesante. Es un partido que a pesar de ser de centro izquierda favorece el Tratado de Libre Comercio, el TPP, que se acaba de negociar. Así que yo creo que es positivo para Canadá que haya un cambio. Stephen Harper había concentrado muchísimo poder en su oficina y había restado poder al Parlamento canadiense, y eso por supuesto que los liberales clásicos como yo, no los liberales canadienses que son más de centro izquierda, lo vemos de mala manera. Así que en buena hora para Canadá y a ver cómo les funciona ese experimento con la trudomanía, segunda parte. Los mexicanos no tienen una opinión muy positiva de Stephen Harper, el gobernante saliente del Canadá. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurrió fue que durante esta década del gobierno de Stephen Harper, conservador,
de alguna manera, no solo a los mexicanos, empañó la imagen tradicionalmente hospitalaria de los canadienses, especialmente hacia los refugiados, pero incluso hacia los visitantes y más aún a los turistas. En el caso, como mencionabas, de los turistas mexicanos se les requirió un visado, que es bastante complicado. Yo lo he llenado y realmente es muy difícil como mexicano viajar a Canadá. Más difícil que Estados Unidos. Mucho más difícil que los Estados Unidos. Y si planeas estudiar en Canadá, yo creo que es todavía más complicado, lo cual obviamente es una mancha en esta tradición legendaria de la hospitalidad típica de Canadá. Y hizo muchas otras cosas, por eso no sé si comparto completamente ese color de rosa de la corbata de Juan Carlos con el diagnóstico que hizo de la situación económica, porque lo que estamos viendo justamente que en esta década lo que hizo fue revertir muchas de las acciones, ir en sentido contrario de la dirección que Trudeau, el Trudeau original, llevó al Canadá. Por ejemplo, hizo recortes significativos a los impuestos, a los ricos y a las empresas, pero en detrimento de dineros para las personas más vulnerables. Puso techos a los gastos de salud, algo que no se veía en muchos años en Canadá. Fue el único país, Canadá, en 2011 que abandonó el protocolo de Kioto, ¿no? Y todas esas políticas han redundado en que tienen un dinero de 500,000 millones de dólares que realmente no se está reinvirtiendo en la propia economía. Es una versión canadiense del Reaganomics, ¿no? Esta idea de que si les das recortes de impuestos a los ricos, todo eso se va a filtrar. No se ha filtrado, está por allí. Entonces yo creo que sí, evidentemente hay trasfondo alrededor de esta decisión de los canadienses de un cambio. No tiene nada más que ver por lo nuevo, porque fundamentalmente lo que está proponiendo Trudeau es regresar a ese Canadá moderno que su padre fundó, ¿no?, en los 60s, y que tiene que ver con recuperar su imagen de un país hospitalario, un país abierto al mundo. En algunas posiciones se fue incluso a la izquierda de los izquierdistas, ¿no?, del Partido Nuevo Democrático. Ha ofrecido incluso generar déficits públicos hasta 2019 para financiar la infraestructura, algo muy importante para crear empleos, legalizar la marihuana en temas sociales, de tal manera que yo creo que tiene mucho fondo. Ha logrado una mayoría absoluta, 184 de los 334 votos del Parlamento. Los conservadores bajaron de 159 a apenas 99, fue una disminución significativa. Así que yo creo que estamos viendo lo que será la fisonomía de un nuevo Canadá. Es el segundo primer ministro más joven en la historia de Canadá, el señor Justin Trudeau, que cumple 44 años el día de Navidad. Y es el hijo del padre de Canadá, como llaman tantas personas a Pierre Trudeau. Yo creo que eso, además de tener un impacto para los canadienses, tiene un impacto favorable para Estados Unidos y sobre todo para el gobierno actual de Barack Obama, y creo que se le resuelven algunos de los conflictos que ha tenido Obama con el gobierno anterior. El primero es con respecto al oleoducto Keystone. Este nuevo primer ministro Trudeau ha decidido y ha acordado hacer los estudios ambientales que pide Estados Unidos antes de lanzar este enorme proyecto petrolero. Adicionalmente, tiene unas posiciones con respecto a Irán similares a las de Obama. Está dispuesto y está de acuerdo con mejorar las relaciones con ese país. Está en este momento en conflicto. El gobierno canadiense está considerando si es conveniente seguir con ataques aéreos al Estado Islámico, y opta por otro tipo de soluciones, tales como trabajar con las tropas en el terreno y aumentar labores de inteligencia. Entonces yo creo que Estados Unidos está mirando con mucho cuidado esta elección. Este cambio en Canadá es un candidato que logró rescatar el partido desde las cenizas y crear un entusiasmo interesante, y sí tendrá, como dice Pepe, también impacto en la política exterior del continente, donde habrá más acuerdos. Y creo que también, aunque sea un poco hilar delgadito, tendrá un impacto en la campaña presidencial de Estados Unidos, donde seguro en alguno de los debates habrá alguna pregunta sobre Canadá. Solamente voy a agregar que en una primicia para nuestra corresponsal de Notimex en Canadá, Trudeau le dijo en una entrevista exclusiva que él levantaría los requerimientos de la visa a los mexicanos si era electo, así que estamos pendientes de que cumpla su promesa. Bueno, sería un gran cambio. Además es un poco absurdo porque Estados Unidos, Canadá y México son los suscribieron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que se conoce con la sigla en inglés NAFTA, en los años 90. Es un poco absurdo que haya restricciones para el tránsito de personas entre los tres países, pero bueno, aquí también tienen el problema entre la frontera entre Estados Unidos y México. Pierre Trudeau, por lo demás, un hombre muy liberal, fue uno de los primeros dirigentes políticos que recibieron a John Lennon y a Yoko Ono después de que Lennon iniciara esa campaña por la paz. Se desnudó en algún hotel europeo con Yoko Ono, y Lennon dijo que si todos los gobernantes fueran como Trudeau, el mundo seguramente estaría en paz. Ese era Pierre Trudeau. Hay más noticias que tienen que ver con otras cosas. En este caso, el diario El País de Madrid recoge unos datos de los estudios del Foro Mundial, del Foro Económico Mundial,
y titula una noticia de esta forma: ningún país latinoamericano está entre los 30 con mayor esperanza de vida. Lo que dice este titular es que el primer país de América Latina en donde se puede vivir más, donde la expectativa de vida es mayor, está en el puesto 31, no está en los primeros 30, y es justamente el suyo, que es Costa Rica. La esperanza de vida de los costarricenses es de 79,9 años, seguida por Chile. El país donde hay mayor expectativa de vida es Hong Kong, 83,5 años. El último es Sierra Leona, donde una persona puede esperar vivir solo 45 años. ¿Qué piensa usted de esta estadística en lo que tiene que ver con Costa Rica? Sí, a mí me gustaría ver esa estadística, por ejemplo, qué pasa si controlamos por el tema de la violencia y el tema de los accidentes de tránsito, que son grandes causas de muerte en América Latina. Principalmente el tema de la violencia. Sabemos que vivimos en la región más violenta del mundo. Tenemos los países más violentos del mundo. Y esto, por supuesto, que reduce la expectativa de vida en nuestro país, principalmente entre la población masculina. ¿Qué pasaría si controláramos por esa estadística? Tal vez podríamos tener entonces una expectativa de vida similar a la de países asiáticos, incluso europeos. Sin embargo, claramente en nuestros países tenemos ciertos problemas de salud, de alimentación, que reducen nuestra expectativa de vida. Se hace una mención en esa noticia el tema de México, con el tema de la obesidad. Sabemos que México tiene un gran problema con la obesidad, que genera enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es el cáncer de estómago. Somos uno de los países con mayor incidencia de cáncer de estómago en el mundo. Lo éramos hace unos años, no recuerdo las últimas cifras. Una de las razones que se ha esgrimido por esto es que se usa mucho agroquímico y pesticida en los cultivos, y esto afecta eventualmente la salud de los consumidores. En fin, son muchas de las cosas que podríamos ir desgranando sobre por qué los latinoamericanos no estamos en ese club de los 30 que con la mayor expectativa de vida. Pero sin duda alguna, las dos principales causas son el tema de la violencia y el tema de los accidentes de tránsito, que son una de las grandes causas de muerte en la región. Costa Rica es el país 31 y México el 40, la expectativa de vida es de 77,1 años. Así es, ¿no? Y sí, yo me quisiera centrar en esos aspectos que tienen que ver con las causas prevenibles. Evidentemente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la violencia, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la situación del tráfico vehicular. Pero sí, yo creo que muchas veces somos responsables de nuestra propia salud, ¿no? En el caso específico de los mexicanos, y yo creo que no solo de los mexicanos, de muchos latinoamericanos, hay un problema de excesivo consumo de carbohidratos procesados y de sodas, ¿no? Es una epidemia del consumo de refrescos endulcorados, azucarados, es que realmente adquiere proporciones epidémicas cuando te das cuenta de las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, es sumamente importante echar ojo en estas estadísticas para ver de qué manera, ¿no?, esta evidencia de la situación de la expectativa de vida se puede traducir en mejores políticas públicas que permitan a todos los latinoamericanos en general mejorar, ¿no? Hay lugares también como Bolivia, como Perú, donde el consumo del arroz, del tortilla o de productos derivados del maíz es excesivamente alto, la papa, por ejemplo, que no son carbohidratos totalmente vacíos, ¿no? Y sin embargo, obviamente también hay una circunstancia que está relacionada con temas económicos, ¿no? Porque consumir carne, consumir proteína animal es más caro. En algunos países no se puede consumir proteína animal todos los días, muchas veces no todas las semanas. Entonces yo creo que hay una vinculación aquí de factores que son culturales, que tienen que ver con las tradiciones culinarias y de comida de las personas, pero tiene que ver también con el mejoramiento económico. Entonces ojalá que en la medida que se estén mejorando las condiciones, que esté saliendo más gente de este umbral de la pobreza terrible que todavía se padece en muchos países de la región, esperemos estar viendo una correlación positiva en términos de la esperanza de vida. Y mientras en México la esperanza de vida es de 77,1 años, en Colombia es de 73,8. Y seguramente es el tema del fenómeno de la violencia lo que baja los indicadores, porque Colombia sí es uno de los países que ha mejorado sus indicadores sociales bastante en la última década. Pero es bien interesante ver por qué los que están de primeros están ahí. Y hay algunos ejemplos que me llamaron la atención. El primer país en expectativa de vida, es decir, el que tiene la mayor expectativa de vida, es Hong Kong. Y se le atribuye mucho a la práctica generalizada del tai chi, esta arte marcial que digamos, ayuda a la salud mental. Mientras que Japón, tal y como hablábamos del fenómeno de la violencia, pasó al segundo lugar porque ha habido una altísima incidencia de suicidios de mujeres, que le bajaron del primer puesto al segundo. Y luego hay países como Italia, Francia y España, a los cuales se atribuye escaños altos a la salud, a la dieta y a los alimentos sanos. Otros, como Reino Unido, que también está entre los primeros 10, tiene altísimos indicadores de obesidad, pero también tiene un excelente acceso a la salud pública. Entonces yo resumiría que para quedar en los primeros 10 lugares lo que hay que tener son 3 elementos: dieta, salud mental
y acceso a salud pública. Y yo creo que esos son los elementos más importantes. Pensé que ibas a decir tai chi y té. Salud mental, sí. Que yo practico. Claro, ¿Sí? ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay informaciones que tienen que ver con el diario The New York Times y con Amazon. El pasado 16 de agosto, el periódico The New York Times escribió un artículo y publicó un artículo muy extenso sobre las prácticas laborales en esa compañía. Dicen algunas fuentes consultadas en Amazon que la gente llora muchísimo, que hay mucha presión sobre los empleados de esta compañía, que incluso personas que tienen enfermedades como el cáncer son maltratadas. En las últimas horas contestó a través de Medium, una publicación, Jay Carney, quien fue la portavoz de la Casa Blanca, portavoz del presidente Barack Obama y que ahora trabaja en Amazon, respondiendo y refutando el artículo. Dice que no han sido consultadas bien las fuentes en el artículo del periódico The New York Times. Una cosa más bien curiosa. El periódico The Washington Post, que es de propiedad, es un periódico cuyo dueño es Jeff Bezos, el propietario de Amazon, el fundador de Amazon, dice que el New York Times tiene razón. Y por otro lado, la revista Fortune, aquí en Estados Unidos, se pregunta quién gana entre esta pelea entre Amazon y el New York Times y dice, gana usted, es decir, ganan los lectores. ¿En qué consiste esta pelea entre el periódico más influyente del mundo y Amazon, que es una de las compañías más grandes que existen? Bueno, en primer lugar, el artículo original que apareció en la primera página del New York Times, un poco sacando los trapos sucios o los supuestos trapos sucios de una compañía como Amazon, fue llamativo por dos razones. Primero, porque Amazon no es la única compañía grande en Estados Unidos que tiene empleados aburridos o empleados disgustados. Segundo, porque la ubicación en la primera página para algo que no era una noticia gigantesca llamaba la atención por su intención. Y tercero, porque inmediatamente salió por parte de Amazon una gran duda sobre las versiones que había citado el New York Times. Conozco personas que trabajan allá que inmediatamente empezaron a circular internamente con gran indignación, decir, yo no conozco a esta gente, no tengo ni idea de estos casos, y inmediatamente aparecieron algunas supuestas inconsistencias y cuestionamientos de por qué el New York Times publicaba eso. Cuando se les preguntaba si eso sería una pelea entre el New York Times y el Washington Post, inmediatamente la gente de Amazon salía a defender al New York Times diciendo el New York Times no es así y nunca haría algo de esa naturaleza. Luego llama la atención la respuesta de Jay Carney, primero porque Jay Carney es una figura conocida que los periodistas conocen muy bien desde su época en la Casa Blanca, y segundo porque se demoró 2 meses en responder. Y vuelve y agita las llamas de una pelea que para mucha gente pues, ya estaba olvidada. Y sale de una manera bastante contundente a criticar caso por caso digamos, lo que había publicado el New York Times. Es una pelea de dos gigantes, curiosa, ni siquiera con todas estas aclaraciones. Después el editor del New York Times sacó otra respuesta y ha habido una especie de ping-pong de respuestas y defensas por parte de los dos jugadores. Entre otras, curioso porque todas han aparecido en medios sociales y en redes sociales distintas al New York Times. El New York Times se ha limitado a relatar la noticia después de sucedida. Dejan muchas preguntas e inquietudes y creo que pierden los dos. Queda mal parado Amazon y mal parado el New York Times. López Zamora. No sé si estoy de acuerdo con esta última parte. El artículo del New York Times fue muy meticuloso. Nada más date cuenta que le dieron a la reportera 7 meses para investigarlo, lo cual te habla del poder que tiene un medio económico para poder destinar a un reportero 7 meses a elaborar un reportaje. ¿Pero por qué? ¿Cuántos medios desearíamos eso? Pues obviamente hasta de tratar de encontrar lo que estaba pasando en el tema, y tienen equipos especiales de investigación. Para aquellos que extrañamos Brill's Content, esa revista maravillosa que reportaba los chismes y la comidilla de los medios informativos, esta lectura es deliciosa, evidentemente. Y creo que tiene razón Fortune, gana el público. Porque muchas veces estos debates no se daban en la esfera de lo público, se daban en la esfera de lo privado, con llamadas telefónicas, ¿no? Nunca esperarías también que una empresa editorial como The Washington Post, cuyo dueño es Jeff Bezos, propietario de Amazon, se pusiera del lado de quienes lo están criticando, lo cual es obviamente un indicio muy bueno de que hay una barrera entre los propietarios y la línea editorial del medio. Y fundamentalmente creo que al hacer público este tipo de debates, se abre al conocimiento del público no solamente lo que serían el trabajo interno de una empresa o la manera en la que un empresario conduce uno de los mayores emporios comerciales de la era digital, sino también de la manera en la cual el periódico confronta las circunstancias reales de lo complicado que resulta averiguar y entender y reportar con profundidad y con exactitud lo que es el trabajo de esos grandes conglomerados. Yo creo que a la larga, más allá de cualquier problema que tengan entre ambos, el público sale ganando. Un asunto muy corto. Jeff Bezos, que no ha hablado públicamente sobre el tema, escribió, sí, inmediatamente pues, se publicó la noticia, una carta a sus empleados diciendo yo no reconozco esta compañía y espero que ustedes tampoco.
Sí, yo creo que en esta batalla entre el New York Times y Amazon ganó el Washington Post. Efectivamente, se vio mal el New York Times en el hecho de que algunas de las fuentes utilizadas ciertamente generan dudas. El hecho de que se haya citado a empleados que Amazon dice que fueron despedidos porque estaban robando, estaban participando en actitudes dudosas. Sale perdiendo Amazon por el hecho de que se exponen algunas cosas que ciertamente generan dudas en cuanto a la manera en que se maneja su personal. Pero gana el Washington Post en el hecho de que efectivamente, siendo propiedad de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, sale en defensa del New York Times y demuestra que la independencia editorial de ese periódico sigue siendo un estandarte del mismo. Bueno, hay que aclarar que uno de los empleados que fue citado y creo que provocó el mayor disgusto de Amazon fue una persona que supuestamente salió de la empresa por una actitud fraudulenta y criticaba al New York Times por no aclarar esa precisión justamente que daría sentido al testimonio. El New York Times entrevistó a esa persona, dijo que nunca fue confrontado y nunca salió por fraude, de tal manera que sigue habiendo incluso discrepancias sobre los hechos mismos de la historia, ¿no? Más noticias, en este caso políticas, porque aquí en Estados Unidos se sigue hablando de la posibilidad de que, por sorpresa, en las próximas horas, Joe Biden, el vicepresidente de la República, decida lanzarse o presentarse como precandidato del Partido Republicano a las elecciones, del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre del año entrante. En ese caso se enfrentaría dentro de los demócratas, por ejemplo, a Hillary Clinton. Trae un artículo justamente el diario The Washington Post y dice que hay varias razones por las cuales Biden podría lanzarse. En primer lugar, porque él quiere ser presidente, ya lo ha hecho en el año 98 y en el año 2008 se ha lanzado. En segundo lugar, porque él conoce muy bien la historia. En tercer lugar, porque su hijo, el hijo que murió, Bo Biden, se lo pidió, le dijo que se presentara. En cuarto lugar, porque él sabe que puede ser mejor candidato que Hillary Clinton, porque es un hombre aparentemente más sincero, más transparente. En quinto lugar, me parece a mí la principal razón, porque quizá él sí sea el heredero del legado de Barack Obama. Muchos dicen que Biden es el vicepresidente que con mayor proximidad ha trabajado con el presidente. Esas son en esencia las razones por las cuales Biden podría lanzarse. ¿Usted cree que lo va a hacer? No. O, como leí ayer en redes sociales, muy característico de Biden, se va a meter en esta carrera cuando ya le pasó el momento. Y el momento fue antes del debate presidencial de la semana pasada, cuando existían muchísimas dudas sobre la viabilidad de Hillary Clinton. Había muchos demócratas buscando una alternativa que no fuera Clinton y que no están convencidos de que Bernie Sanders sea un candidato elegible de cara a las elecciones de noviembre. Y por lo tanto estaban viendo al vicepresidente Biden como un posible heredero del legado de Obama y como un buen candidato de cara a esas elecciones. Sin embargo, Hillary, al parecer, según lo que se comenta en los expertos aquí en Washington, Hillary Clinton tuvo un muy buen papel en ese debate, acalló muchas de estas dudas y sin duda alguna, si Biden se presentara como candidato, sí, podría presentarse como un continuismo Obama en cosas en las que es popular Obama, pero recordemos que hay ciertos temas que Obama ha impulsado que son muy impopulares dentro de la agenda demócrata. No es poca cosa el Tratado de Libre Comercio, el TPP, que es imposible que Biden se desmarque del mismo, siendo el vicepresidente de Estados Unidos, claro, y en el cual los otros candidatos han manifestado su rechazo. 30 segundos. Esta mañana me llamó mucho la atención que apareció en la red, en internet, un artículo de Washington Post que básicamente anunciaba la candidatura de Biden y al oprimir clic en ese artículo aparecía borrado. Luego pude recuperar el artículo y sí, en efecto, era una noticia sobre el lanzamiento de Joe Biden con algunas noticias, algunos datos que parecían... O sea, que se va a lanzar. Me parece muy difícil de creer que el Washington Post tenga la nota lista y Joe Biden no se lance a la presidencia. Últimos 30 segundos. Yo creo que sí, tiene buenas posibilidades esta semana. Probablemente, si me lo preguntas, la semana anterior hubiera dicho de lo contrario. Yo creo que tiene una gran ventaja. Si Barack Obama lo endosa a él en lugar de Hillary Clinton, podría cambiar la dinámica de la competencia demócrata en los próximos meses. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí, José López Zamorano y Muri Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.